es la fe, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Repita conmigo, es pues la fe, repita, es pues la fe, la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Yo te quiero hablar hoy de 4 atributos clave de la fe. 4 cualidades clave de la fe. ¿Sabe? Vivimos en un mundo donde la fe no se entiende. Vivimos en un mundo donde la fe no se valora. Vivimos en un mundo donde realmente nosotros creemos en lo que tocamos, en lo que tenemos, creemos en lo que podemos, creemos en lo que podemos ver, oler, en lo que podemos tocar, en lo que podemos palpar, en lo que podemos saborear. Pero cuando nosotros hablamos de la fe en Cristo, es una fe que sobrepasa el entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Es una fe que está más allá de nuestros recursos. Es una fe que no se sujeta a lo que nosotros tenemos. Es una fe que va más allá de lo que nosotros podemos alcanzar, de lo que nosotros creemos de nosotros mismos, de lo que nosotros valoramos nuestras propias personas, de lo que nosotros creemos que Dios puede hacer en nosotros. La fe que habla la Biblia es una fe que desborda los límites. Es una fe que no necesitamos ni verlo, ni entenderlo, ni creerlo, ni saberlo. Solamente necesitamos hacerlo. ¿Me entienden? Yo me acuerdo cuando estábamos allí en Guido. ¿Cuántos se acuerdan cuando estábamos en Guido? ¿Se acuerdan cuando estábamos en Guido? Dios me había puesto a mí venir a este lugar y la primera trama difícil fue traer a la pastora y que Dios le hable también a la pastora para venir a este lugar. No teníamos un peso cortado por la mitad. Repita conmigo, no había plata. Toca el hombro a tu y decirle, no había plata. No teníamos la plata para pagar este edificio tampoco. Y cuando llegamos a este lugar, yo llevé a los hermanos a recorrer este lugar, los llevé allí al primer piso, y aún había hermanos y líderes de la iglesia que se amedrentaron por la condición en la cual se encontraba este lugar. Algunos me dijeron, no, pastor, pero esto es un trabajo de loco, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Está todo destruido, ¿qué hacemos para hacerlo? Entonces yo quise mostrarles a ellos que la fe que nosotros creemos no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos. Tiene que ver con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros sabemos de Dios, con lo que Dios pone en nuestro corazón. Y les hice cerrar los ojos a todos los que estaban allí. Y primero le dije, miren bien este lugar, mírenlo bien. Falta un montón de cosas, ahora cierren los ojos. Y les hice imaginar este lugar arreglado, tal vez como está ahora. Les hice imaginar toda la gente que se iban a venir a congregar y todas las vidas que iban a ser transformadas y cambiadas por parte de Dios. Y les hice ver que este lugar iba a ser de bendición, pero no teníamos nada. La fe visualiza las cosas que no vemos antes que suceda. Antes que suceda. No es por lo que podemos, no es por lo que tenemos, no es por lo que nosotros de alguna forma podemos alcanzar. Porque los límites de Dios, Dios no tiene límites. Dios puede hacer lo que Él quiere hacer y cómo Él quiere hacerlo. Cada iglesia que ha crecido, cada pastor que ha tomado algo nuevo de parte de Dios, cada iglesia que se ha empezado a caminar hacia nuevas bendiciones, hacia nuevas, de alguna forma, hacia nuevos allí niveles de fe, lo tuvieron que hacer con lo que no tenían. Óigame, porque la fe no tiene nada que ver con lo que nosotros podemos o no podemos. Tiene que ver con lo que Dios puede hacer. Y usted me dice, pero pastor, si tiene que ver con lo que puede hacer, agarremos cualquier cosa, claro que sí, pero tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que sea la voluntad de Dios, Dios nos lo va a entregar en nuestras manos para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Me entiende? Toda esta gente que marca así el libro de Hebreo, no vivían por lo que veían.
Ellos no vivían por lo que tenían. Ellos miraban más allá de sus fuerzas, más allá de su condición, más allá de su sabiduría, más allá de lo que poseían, porque ellos, su fe estaba supeditada, detenida y desencadenada en lo que Dios podía hacer. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros miramos lo que tenemos, es imposible hacer nada. Si yo miro mi economía, para poder darle a la iglesia, no voy a dar un centavo a la iglesia, porque no me va a alcanzar. Pero la fe es ver las cosas que no veo, es poder visualizar más allá de las cosas que suceden o de las cosas que yo creo que me dan seguridad. La fe es tirarte de un 10º piso sin que haya nadie que te sostenga abajo. La fe que Dios habla es tirarte en el medio del océano Atlántico sin ningún salvavidas. La fe que yo te digo es descansar en Dios en medio del desierto, donde el frío es tan atroz que te congelan los huesos y donde el sol es tan caliente que te morís de insolación. Pero es confiar en Dios. La fe que yo te hablo es confiar en Dios, aunque te hayan recalentado el horno 7 veces más para que mueras carbonizado, apenas te acerques a ese lugar. La fe que yo te digo, ve el foso de los leones con los leones, pero también ve a Dios en medio de eso, salvando nuestras vidas para gloria de Dios. La fe que yo te digo es una fe que enumera este pasaje bíblico y que tuvieron todos aquellos que se animaron a tomar, a conquistar y a alcanzar cosas que otros jamás se hubieran animado a hacer, porque la gente hace lo que cree que puede hacer y lo que sabe que tiene para hacer. Qué difícil es hacer cuando sabemos que no tenemos. Qué difícil es mirar cuando sabemos que no lo vamos a poder pagar. Qué difícil es accionar y decir, pastor, nos quedamos, nos vamos. Dios nos ayudará, no nos ayudará. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Por lo que tenemos es imposible. Por lo que vemos es imposible. Pero la fe ve más allá de las imposibilidades. Ve más allá de lo que nosotros vemos. Ve más allá de lo que nosotros tenemos, porque Dios bendice al hombre y a la mujer que se atreve a tomar cosas por fe. Levante la mano conmigo, repita. Primera cualidad de la fe, vamos. La fe para sacrificio. Cuando usted va a la Biblia, Dios narra la historia de Abel y le dice, por la fe, Abel dio mejor sacrificio. La fe es sacrificada. La fe hay que dar, hay que de alguna forma sacrificarse. Abel se le había ocurrido junto con Caín traer sacrificio a Dios. Era traer sus ofrendas, eran traer sus diezmos delante de Dios. Y ambos estuvieron de acuerdo en sacrificarse. De hacer sacrificio, dolor agradable a Dios solamente por saber que de esa forma tocaban el corazón de Dios. Solamente por creer en un Dios grande y maravilloso que abre las puertas como la sierra, que separa las aguas de los mares como las hace desbordar, que apaga el fuego allí de los incendios, como también de alguna forma, si quiere, lo produce. Estaba hablando de la fe de un hombre llamado Abel, que era total sacrificio de olor agradable a Dios. Él sabía que si le daba una ofrenda a Dios de corazón, sabiendo que iba a tocar el corazón de Dios y si su corazón estaba apto para recibir el agrado de Dios, Dios lo iba a bendecir. Y fue lo que pasó. Porque la fe del sacrificio habla de sacrificarnos para poder trabajar, de servir a Dios, de hacer que las cosas funcionen aunque no tengamos nada.
de hacer que las cosas anden, aunque tengamos las cuatro cubiertas pinchadas de nuestro andador. Hacer que las cosas funcionen, aunque creemos que no funciona. La fe del sacrificio es la que te da la fuerza para mirar a Dios y no mirar los problemas que nos rodean, las dificultades que vienen sobre nuestra vida. Esa fe fue la que tuvo Abel. Repita conmigo, esa fe fue la que tuvo Abel. Y esa fe del sacrificio es la que agrada a Dios. A Dios no le agrada la fe de dar a Dios un sacrificio que le damos a Dios por lo que tenemos. A Dios le agrada ese sacrificio que cuesta. A Dios le agrada ese corazón abierto que está dispuesto a darle a Dios a pesar de las cosas que tengan o no tengan en su vida. Entró una viuda en una sinagoga y antes de ella entró un hombre rico y dice que se paró, mostró su billetera, sacó sus billetes y dio el dinero allí que le sobraba y estaba Jesús sentado. Y dice que detrás de él entra una viuda que no tenía nada, solamente una moneda. Y era su única moneda y no tenía más. Y puso esa monedita allí media oculta, media avergonzada. Pero Jesús miró y dijo, yo le digo a todos ustedes que esta mujer puso más que todos ustedes. Porque ustedes pusieron sin sacrificarse. Ustedes pusieron de lo que les sobraron. Ustedes pusieron para que los demás vean que ustedes ponen, pero sin sacrificarse en darle a Dios. Y Dios dijo, esta mujer puso más que todos ustedes. Como una moneda puede ser más que muchos billetes por lo que está en el corazón, por lo que hay en el corazón. La capacidad de contribuir a la obra de Dios, la capacidad de darle a Dios. ¿Qué le importaría al sumo sacerdote de esa sinagoga esa moneda de esa mujer? ¿Qué le hubiera importado a todos los demás que ponían de lo que les sobraba una simple moneda de una mujer viuda que no tenía ni para comer? Pero a Dios lo que le importa es cuando nosotros nos superamos a nosotros mismos y hacemos que las cosas funcionen por encima de lo que lógicamente nosotros tenemos para que funcione. ¿Me entiende? La fe que le agrada a Dios es la fe sacrificada, la fe comprometida, la fe que toca el corazón de Dios, la fe que coopera, la fe de que ayuda, la fe que tiene el único fin de tocar el corazón de Dios y no tiene otro fin, solamente tocar el corazón de Dios. Es la fe que de alguna forma hace que nosotros le ofrendamos a Dios cantos de alabanza, de adoración. Es la fe que hace que nosotros le ofrendemos a Dios nuestro dinero, nuestro tiempo, que nosotros le demos a Dios nuestro servicio, que nosotros le demos a Dios lo que tenemos, sabiendo que de esa forma tocamos el corazón de Dios. Es la fe que le agrada a Dios. Y fíjese que esta fe le agrada tanto que es la primera fe que el apóstol Pablo menciona en esta carta a los hebreos. La fe de Abel. Fíjese lo importante que fue lo que hizo ese muchacho en ese tiempo. Y dice que hasta hoy, lo dice, usted léalo en su casa, dice que hasta el día de hoy, hasta ese mismo día, la ofrenda de Abel, el sacrificio de Abel, clamaba a Dios desde la propia muerte de Abel a la presencia de Dios. Todavía estaba fresco ese olor, todavía estaba palpando Dios ese agrado. Todavía Dios le llenaba el corazón de alegría. Esa ofrenda, después de haber pasado muchísimos siglos y muchísimos años de eso, todavía esa situación estaba allí trayendo gozo y bendición el corazón de Dios. Abel pudo traerle lo que no le costaba. Pudo ni sacrificarse y bueno, hacer lo que hizo el hermano. Te doy esto, lo que hay solamente. Y bueno, si no hay, no hay. Abel estuvo dispuesto a trabajar, estuvo dispuesto a poner su vida allí en función, estuvo dispuesto a hacer que las cosas funcionen, porque la primera cualidad, una de las primeras cualidades de nuestra fe
es sacrificio. No existe la fe si no hay sacrificio delante de nuestro Dios. Fíjese lo que termina diciendo. Muchos murieron a filo de espada, muchos fueron perseguidos, muchos fueron violentados, muchos fueron asesinados. Todo por fe, sacrificio. Toca el hombro de tu hermano y decirle, te tenés que sacrificar para que la fe actúe en tu corazón y en tu vida y pueda agradar el corazón de Dios. Puede hacerlo. ¿Cuántos dicen amén por esto? Levante la mano conmigo, repita. Segunda cualidad de la fe, la santidad de Enoc. La fe que nosotros profesamos es la fe que busca continuamente vivir una vida en santidad. Es la fe que busca continuamente vivir una vida apartado para Dios. Es la fe que busca cotidianamente en nuestra vida renunciar a aquellas cosas que nos pueden apartar de Dios, que nos alejan de Dios, de su presencia, de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, Enoc, fíjese que Dios menciona a Enoc, cuando vemos en la Biblia, vemos de que Enoc agradó el corazón de Dios por su santidad, por su compromiso, por su fidelidad a Dios, por serle fiel a Él a pesar de todas las situaciones que vivían en ese tiempo, en esa historia y en ese momento. La fe que de alguna forma el apóstol numera es la fe de Enoc, la fe de la santidad, de apartarte para Dios, de quitar todos aquellos escollos, todas aquellas trabas, todas aquellas cosas que no te dejan vivir una vida en santidad delante de Dios. Abandonar y renunciar todas aquellas cosas que te apartan de Dios, que no le permiten a Dios derramar su presencia sobre nuestra vida, que no le permite a Dios abrir los cielos sobre nosotros, que hace de que Dios esté más lejos de nosotros que más cerca porque nos cuesta vivir en santidad. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que este hombre era tan santo, que este hombre agradó tanto las cosas de Dios que no vio muerte. Dice que Dios los traspuso. Dice que Dios se los llevó a los cielos, se los llevó a su presencia sin que haya visto muerte, sin que haya muerto como de alguna forma una persona, un ser humano lo hace hoy en día. Fue uno de los pocos que le sucedió esto, otro fue Elías, que le sucedió esto también. Y algunos dicen que vuelve Enoc allí con Elías y vuelve también Moisés. Algunos dicen allí los testigos, algunas cosas que suceden allí también. ¿Por qué? Porque no murieron, porque de alguna forma fueron traspuestos por su fe. ¿Cuál era la fe? Agradar a Dios y vivir en santidad. Pero pastor, cuesta vivir en santidad para los que no tienen fe. Los que tenemos fe nos guardamos en Dios en santidad. Toca el hombro de tu hermano y decirle, tenés que vivir en santidad. Y vivir en santidad es sacar todas aquellas cosas que de alguna forma no nos dejan ver a Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a pedir a Erika que... ¿Te animás, Eri? ¿Se podrá? Gloria a Dios. Escuchen, la fe de Abel y la fe de Enoc. La fe que es sacrificada y la fe que es de santidad. ¿Por qué yo vivo una vida en santidad? Porque creo en Dios, amo a Dios y no voy a hacer nada, completamente nada para desobedecerlo. No voy a hacer nada para de alguna forma defraudarlo. No voy a hacer nada para que de alguna forma yo me ponga en contra de Dios. Entonces pueden venir todas las cosas que quieran venir de Satanás, del mundo sobre mi vida, y yo me voy a mantener allí fiel a Dios porque tengo fe en Él. Porque sé que agradando a Dios con mi santidad, voy a hacer que los cielos se abran, que la gloria de Dios caiga. Voy a hacer de que Dios pueda derramar su presencia sobre mi vida. Voy a hacer de que Dios me saque de muerte espiritual y me pase una vida espiritual llena de gloria y bendiciones de Dios, viviendo una vida en santidad. Voy
voy a agradar al Señor de señores y Rey de reyes. Viviendo una vida en santidad, voy a hacer que lo torcido se enderece, que los desordenados se ordenen, voy a hacer que los enfermos se sanen, voy a hacer que los oprimidos se liberte para gloria de Dios. Porque vivo una vida en santidad. Pastor, ¿es fácil vivir en santidad? No es fácil. Si tenemos fe, nos vamos a esforzar para hacerlo. Todas estas personas tuvieron cualidades indiscutibles, cualidades especiales, y sobre todo eso, estas mismas personas, escúcheme bien, tuvieron fe, no en lo que tenían, no en las fuerzas que ellos tenían, no en lo que ellos podían, no lo que sus ojos veían, sino lo que Dios podía hacer en sus vidas si ellos se entregaban completamente a los brazos y en las manos de su Dios. Si nosotros estamos dispuestos a entregarnos a Dios, nada ni nadie nos va a detener. Si nosotros estamos dispuestos a vivir en santidad, nada ni nadie va a poder venir en contra de nosotros para apartarnos de Dios y va a poder vencernos. Si nosotros estamos dispuestos a vivir esa fe santa, Dios nos va a hacer vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús, por amor a Él, para gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Apartate para Dios. Serví a Dios, sacrificate a Dios, por Dios. Esas son las cosas que Dios mira. Y a Dios le llama tanto la atención que estuvo dispuesto de poner un capítulo entero en la Biblia solamente hablando de estos hombres como los héroes de la fe. No hablaron de aquellos que se quedaron dormidos. No mencionan a aquellos que retrocedieron y volvieron atrás. No habla de aquellos que claudicaron. No habla de aquellos que cayeron y no pudieron vivir una vida en santidad. No habla de aquellas personas que de alguna forma no quisieron seguir al Señor ni sacrificarse ni vivir una vida en santidad. Habla de aquellas personas que estuvieron de acuerdo a hacer la voluntad de Dios para gloria de Él. ¿Cuántos están de acuerdo a hacer la voluntad de Dios el día de hoy? Problemas hay, todos tenemos problemas, pero nuestra fe no se detiene en los problemas. Nuestra fe supera los problemas, supera las adversidades. Nuestra fe supera el momento que estamos pasando. Nuestra fe agrada a Dios de lleno para gloria de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén por esto? Levante la mano conmigo, repita. Tercer cualidad de nuestra fe. Repita: la fe de perseverar, que es la fe de Noé. Fíjese lo que dice la Biblia. Noé recibió una palabra de Dios y estuvo dispuesto a cumplir esa palabra de Dios a pesar de cualquier situación que pasase sobre su vida. Noé recibe una palabra de Dios y la atesoró, la guardó, no tenía nada, no sabía cómo hacerlo, no sabía lo que iba a pasar. Él de alguna forma había recibido algo de Dios, de alguna forma había recibido un mandato de Dios y allí se sostuvo en perseverancia hasta lo que Dios le prometió sucedió. ¿Me entiende? No había nada. Noé, repita conmigo: la fe que persevera sin ver, la fe que persevera sin tener y la fe que se persevera sin saber. Él tenía que construir un barco en una época donde Dios le había dicho que iba a llover, donde hasta entonces jamás había llovido. La tierra ni los habitantes de ese lugar conocían lo que era la lluvia, porque no llovía. Salía un rocío por las mañanas allí o por las noches que de alguna forma mojaban la vegetación y alimentaban de ese rocío, de esa agua que necesitaban las plantas y los animales y los ríos y los océanos. No llovía, no se nutrían de la lluvia, se nutrían de lo que largaba la tierra, de lo que salía de la tierra. Entonces, ¿cómo iba a llover si nadie había visto llover nunca en su vida? Un barco, ¿qué barco? Si nadie sabía lo que era un barco en aquel entonces. Noé podría haber dicho que no sabía lo que era, podría haberse quedado con lo que tenía, pero Noé pudo más todavía.
Porque la fe te lleva a ver más allá de nuestras imposibilidades, más allá de lo que nosotros podemos, más allá de lo que nosotros tenemos, más allá de lo que nosotros miramos. Noé perseveró en lo que Dios le pidió para hacer. No permitió que ni las burlas, no permitió ni que los conflictos, él no permitió que el tiempo pueda ahogar esa fe, pueda sepultar esa fe, pueda destruir esa fe. A medida que iba pasando el tiempo, esa fe iba creciendo aún más. A medida que iba pasando el tiempo, él se sostenía en esa fe. Sus hijos le habrán preguntado, pero papá, ya basta. 120 años esperando que esto suceda y nunca sucedió. Pero él seguía sosteniendo la fe en lo que Dios le había dicho que iba a pasar. Él seguía sosteniendo la fe en lo que él sabía que Dios iba a hacer, porque él le creía a Dios. La fe que persevera. Todo aquel que tiene la fe de Dios va a perseverar. Todo aquel que entiende las cosas de Dios, entiende cómo Dios obra, entiende lo que es la fe, no se va a quedar dormido en los laureles con lo que tiene o lo que puede o lo que no puede. Se va a manejar solamente por lo que Dios dice, solamente por lo que Dios le dijo, solamente por lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas por lo que tenemos. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas por lo que nos da el cuero, como se dice. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas por nuestros propios recursos que nos cuesta muchísimo entender que si Dios quiere algo, de aquello que de alguna forma sobrepasa nuestras posibilidades, creer de que Dios va a estar allí sosteniendo, ayudando, proveyendo, bendiciendo. Estamos tan cerrados creyendo en lo que nosotros podemos, en nuestros recursos, en nuestras capacidades, que le perdemos allí de alguna forma esa verdadera sensación que es creer en Dios a pesar que nos llamen locos, creer en Dios a pesar que todo sea contrario, creer en Dios a pesar que tarde la visión, pero cuando le creemos a Dios, las cosas suceden, los cielos se abren y la gloria de Dios desciende transformando, cambiando, renovando, obrando milagros, desatando bendiciones para la gloria de Él. Escuche, Noé, por su fe que persevera, salvó a toda su familia. Toda su familia fue salvada por un hombre loco. Toda su familia fue salvada por un hombre que no tenía conciencia según los habitantes de ese lugar. Toda su casa fue prosperada, bendecida, salvada, protegida por Dios, por un hombre que creía en Dios y estaba dispuesto a perseverar y estaba dispuesto a confiar, no por lo que tenía, sino por lo que sabía de lo que Dios le había dicho que iba a pasar para gloria de Él. Estamos viviendo en un tiempo donde a la gente le cuesta creer que Dios puede hacerlo. Cuando vinimos con la pastora a esta ciudad, lo conté tantas veces. Hoy un pastor que abrió un anexo en esta ciudad nos dijo a mí, a mi esposa, hace 11 años atrás, que una iglesia acá estaba mal puesta, porque una iglesia acá no crecía, porque Loma del Mirador era cementerio de pastores. Hoy pusieron un anexo en Loma del Mirador. ¿Me entiende? Pero el pastor no creía en Loma del Mirador. El pastor no creía en la gente de Loma del Mirador. El pastor no creía que Dios podía hacer algo en Lomas del Mirador. Cuando llegamos a este lugar con la pastora no había nada ni había nadie. No había recurso para pagar alquileres, no había recurso para pagar impuestos, no había absolutamente nada. 3 años y medio vendiendo empanadas, 3 años y medio haciendo lo posible con mi esposa para que todo funcionara. Y lo hicimos funcionar porque estuvimos dispuestos a sacrificarnos para que funcione. Estuvimos dispuestos a tener la fe que tuvo Abel para darle sacrificio a su Dios. ¿Me entiende?
mientras otros reniegan, mientras otros se vuelven atrás, mientras otros claudican, nosotros con mi esposa tuvimos la fe necesaria para hacer que las cosas que no sucedían, sucedieran para la gloria de Dios. Me acuerdo como el día de hoy en un culto, estaba la pastora y estaba yo. Yo salí del laboratorio donde trabajaba, allí llegué al lugar, la pastora fue de casa a la iglesia, un lugarcito tan chiquitito. Me acuerdo que no vino nadie ese día a la iglesia. Ya hacía como 3 reuniones o 4 reuniones ese día miércoles, no venía nadie. Entonces la pastora me cantaba a mí, yo estaba sentado allí y la pastora cantaba a capela, no había micrófono, no había parlante, no había órgano, no había nada, no había plataforma, había un púlpito chiquitito puesto allí y ella me cantaba a capela. Y luego yo pasaba a predicar y no había nadie, mi único auditorio, mi única persona a la cual yo le hablaba era mi esposa. Un día salimos de ese lugar, íbamos caminando entre las cuadras y veo un galpón enorme de 500 metros cuadrados que era una fábrica que decía se alquila. Pasé por ese lugar, lo miré y le dije a mi esposa, algún día vamos a alquilar una fábrica. Y Claudia me dijo, ¿será así, Lalo? ¿Será así? No vino nadie hoy a la iglesia. Estamos solos, no sabemos qué hacer. Tal vez Dios de alguna forma nos recompense algún día hasta que alquilamos este lugar. Y cuando vinimos a este lugar ya no vinimos con una persona, ya vinimos con 100 personas a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy somos mucho más de 100. Tenemos contabilizadas 200 personas como miembros de nuestra congregación. ¿Cuántos dicen amén? Y todo nació de lo que no había. Y todo nació de lo que no se podía. Cuando vinimos a este lugar les dije, pero pastor, ¿cómo vamos a hacer para pagarlo? Pero Dios, si abre la puerta, Él se va a encargar de mantenerla abierta. Pero si Dios abre los cielos, Él se va a encargar que se sostengan abiertos, derramando presencia, providencia y bendición para gloria de Él. ¿Me entiende? Veo a los pastores con su congregación que alcanzan cosas tremendas. Y hablo con ellos y les pregunto cómo lo hicieron. Lo hicimos no teniendo nada. Pero cuando llegaron a este lugar, ¿cómo lo hicieron? No lo podíamos pagar, no lo podíamos sostener. Pero al dar el paso de fe, las puertas se comenzaron a abrir milagrosamente. Milagrosamente. La fe no tiene medida de tiempo ni de espacio. La fe no es material. La fe no es natural. La fe nace del mismo corazón de Dios y no se mueve en tiempo y en espacio, se mueve bajo la obediencia, se mueve bajo el hacer para que las cosas sucedan. ¿Cuántos dicen amén por esto? ¿Sabe? Hablaba con el pastor Juan Álvarez la otra vuelta. Le digo, Juan, ¿cómo hicieron ustedes para sostener esto? La pastora estaba allí conmigo, la pastora Silvana, y con mi esposa. Y Silvana nos dice, nosotros no pensábamos que podíamos pagarlo. Además, cuando hicimos la oferta fue por fe porque no entraba el dinero para pagarlo. Y teníamos el otro lugar que tampoco pensábamos quedarnos con el otro lugar. Pensábamos cerrarnos porque si no podíamos pagar uno, menos podíamos pagar los dos. Pero cuando tomamos posesión de este lugar y nos pusimos a trabajar, a sacrificarnos, las puertas del cielo se comenzaron a abrir de tal forma que las cosas sucedieron. Un día estaba el pastor pensando cómo iban a pintar el piso, con qué pintura, porque era piso de porla, piso de cemento, así para entrar camiones solamente en el lugar. Todo destrozado estaba. Y dice que estaba hablando con los varones de la iglesia, había un muchacho así nuevo en la iglesia. Y dice que el pastor le dice, bueno, vamos a ver cómo pintamos el piso, hay que comprar la pintura, pero no hay plata, hay que hacer algo para conseguirla. Y dice que este hombre le dice, pero pastor, en vez de poner pintura, ¿por qué no lo alfombramos? Y dice que el pastor le dice, pero alfombrar sale fortuna, ¿de dónde sacamos la plata? Pero averigüe, pastor, averigüe cuánto sale y después usted me llama. Dice que el pastor se fue a la casa sin creer y darle importancia a lo que este hombre le dijo. Llegó a la casa y se lo contó a su esposa. Y dice que la pastora Silvana le dice, mañana mismo salimos a ver cuánto sale y lo que más barato podemos conseguir. Y allí salió al otro día el pastor con la pastora y lo llamaron a este hombre y le dijeron, mirá,
vale 150.000 pesos. Comprar la alfombra y la ponemos nosotros, pero todo para ponerla 150.000 pesos. No podemos, vamos a pintarlo. Y el hombre le dice, ¿dónde está su fe, pastor, para esto? Y el pastor se quedó. Y dice que el pastor le dice, pero no tenemos la plata, pastor. ¿Tiene una bolsa allí en su casa de supermercado y algo? Bueno, pase por mi casa. Y el pastor fue a la casa de este hombre, entró en un escritorio que tenía este hombre vio la bolsa del pastor y me comentaba el pastor Juan Álvarez que se le rió. Le dijo, pero pastor, es muy chica esa bolsa. Entonces él sacó otra bolsa más grande que tenía, abrió una caja fuerte que había detrás de un cuadro y le dio 150.000 pesos para alfombrar el cine. ¿Cuántos dicen amén? No tenían la plata, pero los recursos se fueron abriendo mientras la iglesia estuvo dispuesto a pisar el Jordán. No vinieron antes, vinieron cuando la iglesia estuvo dispuesta a pisar el Jordán. Así es como funciona la fe. Este hombre se le acerca al pastor y le dice, pastor, ¿cómo va a ser para enfriar esto, calefaccionarlo en invierno o refrigerarlo en verano? Y el pastor dice, vamos a sacar los ventiladores que teníamos. No, pero pastor, esto con ventiladores no puede, es muy grande. Entonces el pastor le dice, no sé cómo hacer. Y no pensó en ponerle aire acondicionado. Y el pastor se quedó y ya le agarró, ya le picó mejor la situación. Y le dijo, y bueno, y si se puede, bueno, ¿por qué no va y se fija cuánto sale para poner aire acondicionado para este lugar? El pastor fue y se fijó 300.000 pesos. Para poner en todo el cine, 350 creo. Y el pastor dijo, yo lo llamo, si más que me diga que no, y lo llamó. Y le dijo, mirá, averigüé, para poner hay que poner, tienen 6 split puestos, de los grandes, de los que son un camión, ¿vio? Y dice, sale 350.000 pesos. Bueno, pastor, traiga una bolsa, pero más grande, y pase por casa. Y le dio los 350.000 pesos para poner el aire acondicionado. Ese hombre no se congregaba con el pastor Juan Álvarez. Ese hombre se empezó a congregar cuando fueron a tomar el cine, cuando estaban arreglando el cine. Ese hombre apareció cuando tomaron posesión del cine, estaba todo destruido, apareció en ese lugar. El pastor Juan Álvarez tenía que poner un equipo de audio nuevo. ¿Sabe cuánto salía? 150.000 pesos. Y no sabían cómo hacerlo porque ya no tenían más plata. Entonces este hombre le hizo la misma oferta y le dio otros 200.000 pesos al pastor gastó 1 millón de pesos en arreglar el cine. Pero este hombre no estaba. No era parte de la membresía de la iglesia del pastor. Creo que hoy no se congrega más en la iglesia del pastor. Por lo que hablé con él, se congregó 2 o 3 meses y no se congrega más. Pero Dios le mandó los recursos porque estuvieron de acuerdo en pisar el Jordán. No se amedrentaron porque creyeron que el Dios a quien nosotros confesamos, adoramos y predicamos es más grande que cualquier adversidad que tengamos, que cualquier imposibilidad que tengamos. Nuestro Dios es mucho más grande para gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Estaba hablando con el pastor Paulino González. Lo voy a invitar a predicar al pastor Paulino González. Ellos tenían una iglesia como la nuestra. 300 personas, igual que la nuestra, sí. Era propiedad de los pastores el local. Allí metido detrás del Parisien, antes de llegar al Parisien, cuadras dentro, no sobre Juan Manuel de Rosas, dentro. La iglesia ya le había quedado chica, ya no entraba más nadie. Y el pastor siente la necesidad de irse de ese lugar. Él me decía, pastor, yo no sé si Dios, no sé, pero yo sentí la necesidad de irnos de ese lugar. Y dice que vieron el galpón que después ellos conquistaron y tomaron, que está frente al Parisien, la iglesia Nuevo Amanecer, el pastor Paulino González con su esposa Aide Montenegro. Y dice que juntaron en 3 meses la plata para alquilarlo y la plata para pagar 3 meses por adelantado. Y dice que hicieron un compromiso de fe que la iglesia sostuvo por 1 año por encima de los diezmos y las ofrendas para pagar ese lugar hasta que se estabilice la iglesia. Lo hicieron. Eran 300 personas. ¿Sabe cuántos son ahora? 1000. 1000 personas transformadas, cambiadas
renovadas por el poder y la gloria de Dios en solamente 4 años, porque se animaron a pisar el Jordán, porque no se quedaron con lo que podían, con lo que tenían. Se quedaron mirando a Dios sabiendo que Dios no los iba a avergonzar. El temor, la incredulidad desapareció y quisieron tomar lo que Dios quería que ellos tomen y Dios les permitía tomar por encima, que estén por encima de su presupuesto, porque ellos creían que la plata y el oro no es de los hombres, sino el dueño de nuestro Dios poderoso y glorioso que habita en medio de nosotros, abriendo puertas y prosperando, sanando y liberando para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy son iglesias prosperadas. ¿Escucharon el testimonio del pastor Claudio Freyson? Vayan a la iglesia del pastor Claudio Freyson. Tremendo. Y usted dice, ¿cómo una iglesia de 7 personas, 7 abuelitos consiguieron lo que consiguieron? Porque no se detuvieron a ver lo que tenían. Se detuvieron solamente y que se concentraron solamente en confiar en Dios. Claro que si nosotros miramos lo que tenemos y lo que podemos, no vamos a poder. Claro que si nosotros nos miramos en que si podemos o lo que tenemos, jamás vamos a poder. Pero si nuestros ojos no están puestos en nuestras imposibilidades, si no está puesto en las posibilidades de Dios, Dios va a hacer proeza. Dios va a abrir las puertas, Dios va a crear el camino, Dios se va a encargar porque es un Dios grande, poderoso y glorioso para gloria de Él. ¿Cuántos creen en esto? Estábamos con la pastora en Juan Manuel de Rosa al 200, una iglesia extremadamente chica. Yo había sacado a mis hijos del colegio privado, no tenía luz en casa, ni gas porque me lo habían cortado, porque había que mantener la iglesia, porque éramos 5 y no se podía hablar del diezmo y de la ofrenda porque los hermanos estaban dañados por otros pastores que según ellos lo habían estafado. Entonces cuando yo hablaba del diezmo y la ofrenda, los hermanos se levantaban y se iban y quedaba solo con mi esposa. Entonces un día me cansé, era un domingo a la mañana, tenía que pagar el alquiler al dueño del local y no teníamos un centavo. Tuve que hablar con Alfredo, que manejaba el taxi, que era de mi propiedad, con mi esposa, de la indemnización que me habían dado en el laboratorio. Y le dije, Alfredo, no te voy a poder pagar en estos meses las cargas sociales que te tengo que pagar. Teneme paciencia, yo te lo voy a pagar más adelante, voy a hacer una moratoria y te lo voy a pagar. Es que necesito pagar el alquiler de la iglesia. Y yo pensaba en mis recursos y digo, bueno, lo voy a pagar con lo que entra en casa, lo voy a pagar con el dinero del taxi. Y ese mes el taxi se rompió toda la semana. Toda la semana. Dinero que entraba era para arreglar el auto. Llegamos al día domingo y no había un centavo para pagar el alquiler. No había un centavo para pagar nada en la iglesia. Y yo me fui al primer piso, teníamos un entrepiso, un primer piso chiquitito, algunos que fueron a aquel lugar, que están con nosotros de aquel entonces, vinieron después, pero que están desde aquel entonces lo conocieron. Me fui arriba a orar con mi esposa y me puse a llorar en la presencia de Dios. Y le dije, Dios, yo no voy a jugar a hacer una iglesia, estoy destrozando a mi familia. Por querer mantener yo la iglesia, Dios, en casa me cortaron la luz, la pastora estaba totalmente aniquilada, me cortaron el gas, tuve que sacar a los chicos del colegio porque la plata del colegio privado iba para pagar el alquiler también. Cuando no tuve más recursos, el auto se rompió, le digo, Dios, si hoy no entra el dinero para pagar el alquiler, yo entrego la iglesia. No voy a jugar a ser el pastor, no voy a jugar a ser el gran predicador. No hay ni recursos humanos ni recursos económicos en la iglesia y yo así no puedo, estoy matando a mi familia, Dios. Le digo, Dios, yo hago un pacto contigo. Dame una señal. Si hoy aparece el dinero para pagar el alquiler, yo lo voy a tomar como una palabra tuya de que sigamos adelante. Si hoy no aparece el dinero, yo salgo de aquí, Dios, y entrego la congregación. Que venga otro pastor, por ahí otro pastor, a otro pastor lo bendecís. Y salí de llorar, me lavé la cara y fui al culto. Éramos 5 ese día en la reunión. 6. Era imposible que entre el dinero que tenía que entrar. Es como que hoy entre el dinero para pagar el alquiler y los impuestos de este lugar en una sola noche. Y
con 5 personas y nadie diezmaba, nadie ofrendaba. Entraban en la iglesia 50 pesos y eran los 25 pesos que puse yo y los 25 pesos que puso mi esposa. El resto no hacía prácticamente nada. Y estoy predicando y mientras estoy predicando, es decir, el culto comienza, está cantando la pastora y entra un hombre, pasa por la vereda, el lugarcito era chiquitito, vuelve al centro de la puerta y entra. Estaba lloviznando, entró con un piloto y se sentó por allí en algún lugar del lugar. Yo paso a predicar y predico. Estaban estas 5 personas, mi esposa, mi familia y este hombre. Y cuando levantamos la ofrenda, este hombre entrega la ofrenda, pone un sobre dentro de del alfolí. Termino de predicar, ese hombre se levanta y se fue. Nunca más vino a la iglesia, no sé ni quién es. No sé cómo se llama, no sé ni quién fue. Lo que sí sé que cuando abrimos el sobre con mi esposa era el dinero exacto que necesitamos para pagar el alquiler y pagar los impuestos del lugar. Desde allí entendí que no son mis fuerzas. Desde allí entendí que yo me tengo que comprometer, tengo que sacrificarme, tengo que activarme, lo tengo que hacer. Dios va a bendecir lo que nosotros podemos hacer, pero no depende de eso, depende de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que Dios quiere hacer en Loma del Mirador. Si esta iglesia está abierta en este lugar es porque Dios lo permitió. Si seguimos predicando hasta ahora es porque Dios quiso que lo hagamos. Si estamos en este lugar es porque esta iglesia y este ministerio nació de la voluntad, del propósito, del corazón de Dios para cautivar y conquistar una ciudad que estaba perdida para la gloria de Dios. Dios viene a salvar, a restaurar, a levantar, a edificar para la gloria de Él y contribuir en que cada familia conozca un Dios grande, poderoso, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya.